En el vídeo de hoy vamos a hacer una base ovalada en punto alto o vareta para muchos de nuestros proyectos. Arrancamos con nuestra aguja número 12 porque nuestro trapillo de hoy es bastante grueso. Vamos a hacer el nudo deslizado corredizo, ajustamos en la aguja y empezamos a tejer aproximadamente 10 cadenitas. Y luego haremos 2 más que las usaremos para levantar el punto alto. El tamaño lo tienes que planear según lo que vayas a hacer. Puedes usarlo para hacer bolsos, alfombras, cestitos, bueno, una cantidad de cosas que se te puedan ocurrir. Una vez que llegamos a nuestras 10 cadenitas, hacemos 2 cadenitas más, identificamos el punto donde vamos a empezar a picar y hacemos la lazada, que es lo que conlleva nuestro punto alto. Si estás empezando a aprender a tejer el crochet, aquí te dejo la lista de reproducción de puntos básicos. Vamos a hacer en el mismo agujero 3 puntos altos, contando las 3 cadenitas del comienzo. Entonces vamos a hacer 2 puntos altos más las 3 cadenitas del comienzo. Aquí ya se empieza a formar la esquina donde se va a hacer la parte ovalada. Vamos a hacer estas 3 y vamos a tejer puntos altos hasta llegar a la otra esquina. La forma de hacer los aumentos en las esquinas es similar a la que hacemos cuando realizamos un círculo. Empezamos con 2 puntos en cada punto, o sea, un aumento en cada punto, después un punto, un aumento, 2 puntos y un aumento, y así lo vamos escalonando. Bueno, ya llegamos a la esquina, vamos a hacer el primer punto alto y lo estamos haciendo donde dejamos el punto corredizo o el punto deslizado. En ese mismo punto, que ahora tenemos la hebra del comienzo que también vamos a esconder, vamos a hacer 5 puntos altos. Escuchen bien. 5 puntos altos. ¿Por qué 5 y no 3? Te vas a dar cuenta en un ratito. Ya estamos dándole la forma. Vieron que no es nada difícil. Y ahora, mientras tejemos estos puntos, vamos a esconder la hebra del comienzo para luego perderla en el camino. ¿Se preguntarán por qué me salgo de foco? Bueno, yo tampoco lo sé, porque antes de empezar a tejer, me preparo todo el tiempo para que salga perfecto. Bueno, ya llegamos a los 5. Ahora tocaría seguir tejiendo, pero el punto no lo vamos a agarrar del agujero habitual, sino lo vamos a agarrar de esta hebra famosa que venimos usando en muchas de nuestras bases para que no nos quede un agujero muy abierto. Así que vamos a coger la lazadita de ese agujero donde nos correspondería entrar y ahí a partir de ahora vamos a hacer los puntos altos. Esta forma de coger los puntos la aprendí hace muchos años. He comprobado la diferencia que deja cuando la cogemos así a cuando la agarramos del centro. Muchas veces me quedaba abierto más cuando usamos agujas gruesas y me gusta más el resultado final. Así que si quieres probarlo, te animo y llegamos al final. Vamos a ver por qué 3 y no 5, sino que ahora vamos a agregar los puntos que nos faltaban. Levantamos los 2 puntos altos que nos faltan y una vez que tengamos los 5 puntos para completar esta esquina, vamos a cerrar con un punto deslizado. El punto deslizado lo vamos a coger por debajo de esta cadenita, agarrando las 2 hebras. Estas son cosas que las vamos haciendo para que no quede rastro de donde hemos cerrado la vuelta. Miramos cómo va quedando, si vamos bien, para poder seguir con la vuelta siguiente, donde vamos a hacer 2 puntos juntos en cada uno de esos 5 puntos que hemos hecho. Levantamos 2 cadenitas, la contamos como un punto y vamos a hacer un aumento en cada uno de esos 5 puntos. Entonces ahora nos corresponden
hacer 2 aumentos, continuamos con los puntos altos, pero vamos a echar mano una vez más de nuestros ayudantes preferidos, que son los marcadores. No queremos cometer errores para no tener que desarmar, así que vamos a usar nuestros marcadores. Estos nos van a servir para marcar dónde empieza y dónde terminan los aumentos. A partir de ahora vamos a usar un color para cada lado. El lado derecho, en este caso, es donde comienza la vuelta. Elegí el color violeta o lila. Y el lado donde no hacemos el comienzo de la vuelta, sino que hacemos los aumentos normales, vamos a poner el color rosado. Eso es una idea, algo espontáneo. Y aquí serían los otros 5 aumentos. Vale. Tejemos hasta llegar al rosita, siempre agarrando la cadenita desde arriba y tejiendo nuestro punto alto, y una vez que llegamos a nuestro marcador tejemos 2 puntos en cada uno de los puntos. A veces me parece que repito mucho las cosas. Ya les conté que soy hija de una mamá docente, maestra, que todo no lo explicaba de esta manera, y yo creo que heredé algo de esa genética. Igualmente estoy abierta a preguntas, me encanta cuando me escriben y me encanta responderles. Así que escriban, no hay problema, estoy para ayudar. Una vez que hicimos los últimos 2 aumentos, vamos a poner nuestro marcador, tejemos recto hasta llegar, vamos a contar que ahí no lo habíamos puesto, hasta donde nos tocaría volver a aumentar. Se dan cuenta que la vuelta siempre se va a cerrar en la mitad de nuestros aumentos. Esto no tiene complicación si prestamos un poquito de atención. Pero creo que es la mejor manera y la verdad que no se nota tanto donde cerramos. Llegamos a nuestro marcador, completamos los aumentos y cerramos con un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir tantas veces como quieras darle tamaño a tu base. A mí se me ocurrió, después de mostrarles esto, hacer una alfombra. A ver cuántos me dan el ok para el próximo vídeo. ¿Quiénes quieren una alfombra ovalada? Bueno, hacemos el último, cerramos con un punto deslizado. Y como siempre me gusta observar la obra maestra. La miro un poquito, me fijo que esté todo bien, me digo ok, puedes seguir tejiendo, levantamos 2 cadenitas al aire y hacemos 2 puntos juntos y uno simple. O sea, un aumento y un punto. Un aumento y un punto hasta que llego a nuestro marcador. Quitamos el marcador, hacemos lo que nos toque. En este caso nos está tocando hacer un solo punto, ponemos el marcador y así podemos seguir tejiendo los puntos hasta llegar a nuestro próximo. ¿A quién no le pasa tener que a mitad de camino hacer un apaño? Y como les venía contando, lo hacemos con este pegatela del chino maravilloso, barato, bonito, y que se pega súper rápido. No hay que enhebrar agujas, no hay que hacer nudos. Este se queda conmigo de por vida. Bueno, vamos a seguir con la faena. Hacemos los mismos aumentos que hicimos en la esquina anterior. Y vamos a hacer 2 puntos juntos, un punto simple, 2 puntos juntos, un punto simple. O, como bien decimos, un aumento, un punto, un aumento y un punto, pero antes de seguir ponemos nuestro marcador y hacemos esto hasta llegar al otro extremo. Parece muy sencillo, solo prestar atención, seguir la secuencia que se aplica a muchos de nuestros proyectos y que ya la tenemos casi aprendida de memoria. Así que esto no tiene pérdida para nada. Y así podríamos continuar, como ya les dije, tejiendo, tejiendo y tejiendo. Vamos a hacer esta última vuelta porque hasta aquí es donde yo te puedo enseñar
la técnica. Después de aquí tú puedes seguir, ya sabes, hasta donde necesites. También saber que según el grosor, la aguja, el tamaño, para lo que lo quieras usar, si es para una cartera, seguramente harás una base un poquito más compacta. Puedes usar también una aguja más pequeña, aunque el trapillo sea gordito, para que quede un poquito más rígido. En el caso de las alfombras me gustan que queden blanditas, por eso suelo coger una aguja más grande de lo normal, pero en los cestitos suelo usar una aguja más estrechita. Así que bueno, hacemos los aumentos que nos faltan para llegar a la mitad o un poquito más de la mitad de nuestros aumentos. Esto que le está dando esta forma ovalada tan perfecta y tan bonita. No sé, se habrán dado cuenta que siempre me elijo los mismos colores de trapillo. Pero como los estoy haciendo para mi casa, me muevo en estos colores, ya me animaré a hacer otras cositas. Hacemos nuestro último punto de la vuelta y cerramos con un punto deslizado. Y si quisiéramos dejarlo aquí, ya cerramos la vuelta o bien seguimos tejiendo o cambiamos de color. Esas serían las otras opciones. Nuestra base de puntos altos y aquí está nuestra base de puntos bajos. Esta la vamos a usar para hacer un cestito que en el próximo vídeo se los voy a mostrar. Miren la diferencia. Este es más cerradito y el otro es mucho más abierto. Entonces tú vas a ver cuál eliges según lo que tengas pensado hacer. Lo importante es que practiques mucho las bases, que es lo primero que debes hacer para tus proyectos. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que te animes a hacerlo y que si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.